Hola, esta es la clase de Derecho Penal, clase número 3, ¿vale? Bueno, para comenzar vamos a ver lo que vienen siendo, pues vamos a continuar con un poquito de historia de lo que es el derecho penal. Lo que vamos a seguir viendo es derecho romano o como tal la estructura de Roma. Ustedes previamente ya llevaron lo que es derecho romano, entonces saben que es nuestra fuente naciente del derecho como tal. Sabemos muy bien que en la antigua Roma teníamos compilaciones o composiciones como es el Jus Civile Civile, lo que es el Digesto, lo que es un Codex, en donde pues obviamente nos instauraba lo que viene haciendo bases del derecho, el derecho en general. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que el derecho romano es donde toca varias materias, toca desde laboral, civil, familiar, penal, etc. ¿Vale? Entonces, obviamente tenemos que checar Roma para ver lo que viene siendo el derecho penal, porque ahí instauraron lo que es un sistema de penas, un sistema en las 12 tablas, donde como tal tenían unas formas de castigo hacia aquellos que cometían una infracción a la justicia o a un particular. Entonces, desde ahí traemos ya lo que son las conciencias de una pena, de castigar a las personas por no cumplir la ley, por no seguir como se les dicta o como se les impone ante un poderío, ¿vale? También tenemos lo que es el siguiente apartado de la historia, que en este caso es canónico. El canónico como tal nos dice que influyó en lo que es la humanización de la justicia penal, orientada hacia la reforma moral del delincuente. Es decir, aquí ya nos íbamos por aspectos de las creencias de lo que venía siendo Dios, en el aspecto de Dios te va a castigar, Dios no quiere que seas malo, Dios te perdona por haber cometido un delito. Es decir, ya nos basábamos a todo lo que venía siendo nociones de Dios. Recuerden que en estas épocas todavía estaba seculado lo que era el derecho con lo que venía siendo Dios. Entonces, pues también tenemos esta época, esta era que como tal Dios regulaba lo que venía siendo el aspecto general de lo que es pues básicamente la regularización de las penas, de las formas, de todo aquello que nos hacía, que hacíamos mal, ¿no? Pero desde el ente de Dios te va a castigar. No había como tal un procedimiento establecido o formas de castigo exactas, sino que era más por la orientación de Dios. Dios le dijo al cura que te iba a castigar de esta forma. Por el mismo delito a otro dijo que le iba a castigar de distinta forma. Entonces, como tal, no teníamos una tipificación clara de lo que venía siendo el derecho penal, sino que simple y sencillamente eran grandes rasgos sobre lo que decían los sacerdotes o cómo castigaban los sacerdotes según lo que les dictaba Dios, porque al fin y al cabo ellos eran el canal a través de donde hablaba Dios hasta grandes rasgos, ¿no? Era la forma más coloquial hasta ese aspecto. Por la parte también tenemos lo que viene siendo pues la siguiente evolución. Sabemos muy bien que también se secula lo que es el derecho de la religión, se divide y obviamente nos da otra forma de ver el derecho penal, otra forma que se instauró que vendría siendo el periodo humanitario. Al decir periodo humanitario nosotros estamos haciendo referencia a que obviamente las penas eran más, digamos que más filosóficas, eran más humanas, no eran tan severas como en la legítima defensa, perdón, como en la época de sangre con los bárbaros, no eran tan crueles como los romanos. También algunas de Dios eran un tanto crueles, aquí eran humanísticas, aquí eran de la forma de, ok, te equivocaste, adelante, pero mira, tú puedes ser mejor, sí te vamos a imponer esta pena, pero tampoco no te vamos a lacerar tanto porque no dejas de ser persona. Eran más condescendientes hasta cierto punto sobre las acciones malas que se hacían dentro del Estado o dentro de las personas o contra las personas y el Estado. Entonces, pues básicamente aquí es un periodo más tranquilo, es un periodo más relajado, más donde, ok, sí te vamos a castigar, pero dentro de los límites. No te podemos matar porque eres un humano, pero sí debes de entender que hiciste mal. También todo esto entra a lo que viene siendo dentro de los periodos de la Revolución Francesa, que pues obviamente había abusos dentro de lo que venía siendo la ley, pero al fin y al cabo como era una norma más tranquila,
pues ahora sí que cumplir un delito no había tanto de detalle porque pues era una pena muy tranquila, ¿no? Muy relajada. También nos mencionan que surgen algunos autores como lo que vienen siendo Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot. Todos ellos son grandes filósofos que obviamente criticaban lo que venía siendo este periodo humanitario, en el decir cómo es posible que por más asesinar a alguien le digan que, bueno, no te vamos a matar a ti porque entiendes lo que hiciste. Si hiciste mal, eres un niño malo y vas a cambiar. Entonces, pues obviamente también alzó mucho lo que era la crítica a la humanidad por obviamente sus estándares. Posteriormente llega lo que viene siendo el periodo científico, que en el periodo científico como tal pues ya tenemos lo que es la evolución de las ideas penales, donde son resultados de evolución del ser humano mismo. Por lo tanto, el delito y la pena cambia. En este largo peregrinar a la fecha se encuentra que es el estudio por el que los delitos se centran en un delincuente y por ende la preocupación científica trata de readaptarse a lo que viene siendo este individuo con su conducta a interromper la orden social y lo que es la legalidad. Entonces aquí nos enfocamos más en el por qué. ¿Por qué hay tanto delincuente? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué debo de castigar a los delincuentes? Justificar ya de forma más analítica. Posteriormente tenemos lo que es la historia, pero ahora en lo que es el penal mexicano. Ahora ya estamos en México como tal. Básicamente vamos a ver las jerarquías desde lo que viene siendo la colonia hasta nuestros tiempos. Sabemos muy bien que en las clases sociales, la organización, la evolución se marca a partir de lo que viene siendo la colonia, porque llegan los españoles, llegan a traernos nuevas formas, nuevos conocimientos, nuevas tradiciones, cambian lo que viene siendo nuestra estructura de una forma de 360 grados. Entonces nosotros de pasar o de tener una forma primitiva de castigo en donde subíamos a las pirámides y los degollábamos y tributos a los dioses y mano por mano, pues nos traen ellos lo que viene siendo ya lugares, leyes, normas, personas que como tal nos indican que bueno, estás haciendo mal, debo de castigar, estás haciendo bien, pues obviamente estás cumpliendo, ¿no? Entonces, pues obviamente tenemos una forma distinta de lo que viene siendo el derecho de nuestras formas prehispánicas a lo que es la forma colonial. Nos adaptamos a lo que viene siendo la colonia porque pues obviamente al ser los conquistadores se nos hacía algo nuevo, algo fuera de lo común y lo adaptamos también por la mezcla de lo que viene siendo las razas, también por eso lo adaptamos mucho a los mexicanos. Posteriormente a esto, pues el periodo que tenemos o el consecutivo a esto viene siendo la época precortesiana. En nuestro país históricamente se menciona el llamado Código Penal de Nezahualcóyotl, mismo que se aplicó en el Valle de Texcoco y de acuerdo con este texto los jueces gozaban de amplia libertad para sancionar las conductas conceptualizadas como delitos, por lo que las penas podrían llegar a construir la muerte misma del delincuente o la esclavitud por formas de catálogo de destierro, etc. Es decir, aquí ya conocemos una primera instancia o una forma que es el famoso juez, en donde ya sabemos o ya tenemos la marcación de que él va a ser una autoridad, la autoridad que cual me va a decir sí, cómo va a ser el castigo o la pena que yo debo recibir en base a lo que viene siendo un código penal, una norma que ya me establece que por el delito de robo puede llegar a hacer esto o puede llegar a pasar esto o lo puedes condenar de esta forma. Retomemos también que bueno, al ser el primer código pues no estaba bien tipificado, no tenía como tal nombre de los delitos, no tenía como tal los procedimientos, era algo muy rústico, pero ya teníamos una base de lo que es actualmente o de lo que trabajamos actualmente, en donde ya conocemos estas figuras, en donde ya tenemos una adaptación y que no solamente es porque yo considero que se te debe de castigar así o debemos de hacerlo así, no, ya aquí ya empezamos a tener esa forma que tenemos actualmente, en donde pues actualmente ya tenemos todo muy estandarizado. Ahí apenas vienen siendo nuestras nociones, nuestras formas actuales de decir, nosotros provenimos o nuestro código penal proviene de lo que viene siendo un código penal de Nezahualcóyotl. Entonces ya tenemos un primer vistazo de lo que nos esperaba a futuro, con el nombramiento de jueces, con un debido proceso a gran